Antonia Kohler desde Maipú con una familia que le ha tocado lamentablemente vivir una situación que uno nunca espera experimentar. Antonia, buenos días. Buenos días. Claro, son situaciones que muchas veces quizás pasan por la cabeza de uno, pero claro, uno desea ojalá nunca tener que experimentarla o tener que conocer a alguien cercano, ¿verdad?, que la haya tenido que experimentar. Hablamos de delincuentes que simplemente ingresan hasta tu casa una vez que estás tú ahí durmiendo durante la madrugada, una vez que también está toda tu familia, tus hijos, tus niños en la pieza de al lado. Todo el tiempo nos estamos preguntando de repente cuando uno está en su casa, ¿qué pasaría si alguien entra por la ventana? ¿Qué pasaría si la pieza de mi hijo, de mi sobrino, de mi sobrina queda más alejada y no alcanzo a llegar en el caso de que simplemente alguien ingrese hasta el hogar? Bueno, eso fue lo que ocurrió acá en el barrio Las Rosas, ¿no es cierto? Un lugar de Maipú en donde nosotros hemos estado reiteradas veces por el mismo tema, que es la delincuencia, el abandono, ¿no es cierto?, de las policías para poder llegar a tiempo a estas bandas delictuales que están ingresando, ¿no es cierto?, a los hogares en este sector. Hablamos de esta familia que en calle Aconcagua, ¿no es cierto?, vivió esta situación de 5 delincuentes que ingresaron hasta su casa, donde también ingresaron de manera violenta, los amarraron, los amenazaron, menores de edad, delincuentes menores de edad, pero también menores de edad dentro de la familia, que fueron los que tuvieron que experimentar esta terrible situación. Nosotros esta mañana esperábamos poder tener un relato de parte del padre de esta familia, ¿verdad?, quien obviamente también ha sido uno de los que ha tenido que llevar adelante toda esta situación dentro de lo que ocurrió, esto de los 5 delincuentes que ingresaron hasta su hogar, pero lamentablemente esta familia ya no puede y no quiere, la verdad, seguir enfrentándose con los medios de comunicación porque como familia, como núcleo familiar, siguen muy afectados. Y eso también es algo que lamentablemente nosotros queremos visibilizar, porque más allá de que nosotros queramos estar en la calle, más allá de que nosotros tratemos de buscar, ¿no es cierto?, aquellas víctimas que quieren hacer denuncias de violencia, esto también tiene un problema de amenaza, ¿no es cierto?, en el barrio. Ahí mismo en el sector donde fue esto, en calle Aconcagua, yo me pasé durante la mañana con el equipo, estuvimos conversando con dueñas de almacenes, que la verdad es que son realmente unos sitios de seguridad plena, o sea, rejas, candados para poder ingresar, tocar el timbre, para poder entrar a comprar pan, para que ellos se sientan, ¿no es cierto?, los vendedores más seguros, porque en el fondo tienen que encerrarse dentro de los almacenes para poder protegerse de estos delincuentes. Dime. Oye, Antonia, me llamó mucho la atención revisando las carpetas de lo que ocurrió en ese domicilio y entiendo, tú me puedes corregir si no, que los delincuentes estaban a cara descubierta, o sea que no les importó nada. Y pese a ser muy chicos en edad, un poquito más que el hijo de los dueños, fueron muy violentos con el niño, con el hijo de esta familia. Claro, un menor de 15 años era el hijo de la familia, ¿no es cierto?, que fue lamentablemente quizás el más agredido por estos delincuentes de casi su misma edad, como tú bien lo decías, que incluso se llevaron el automóvil de la casa. Todo lo hicieron, esta agresión, ¿no es cierto?, que nace hacia el menor de la familia, era porque él al parecer no quería entregar su celular. O sea, estamos hablando también de este delito que se da en la madrugada, ya estás ingresando a un hogar, a una casa, y para poder también violentar quizás al más pequeño de la familia por un celular. O sea, en realidad estos menores que se presumen hasta el momento, claro, eran cerca de 5, habrían sido sumamente violentos y también sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no es cierto?, con quienes se estaban enfrentando, frente también a quienes de poder mantener su identidad. Ellos, ¿no es cierto?, hablábamos de siempre pensábamos y veíamos también cómo se cubrían las caras, tener un poco también de cuidado, ¿no es cierto?, en ser reconocidos, pero esto no ocurrió en este caso y también quedaron ellos grabados en imágenes, porque en este sector del barrio Las Rosas en Maipú, la gente tiene alarmas, tiene grupos de WhatsApp, tiene también cámaras en sus casas que han puesto instalado ellos mismos para poder tener registros de la cantidad de delitos que hay en este sector. Y es así como ellos quedan registrados, ¿no es cierto?, cuándo ingresan, cuándo salen, y por eso, gracias a estas imágenes que yo les cuento, gracias a estos testimonios, aunque muchas veces las familias estén atemorizadas, nosotros igual hemos logrado llegar, ¿no es cierto?, a los valientes, a las valientes que sí se atreven a denunciar, y con eso es que preparamos una nota para que ustedes se hagan una idea de lo que tiene que vivir la gente aquí en Barrio Las Rosas en Maipú. Vamos. Vecinos del barrio Las Rosas de Maipú piden ayuda a gritos. Aseguran que hay un aumento explosivo de la delincuencia
encerronas, robo con armas de fuego en plena vía pública. Día o noche, no importa la hora. Solicitan un mayor resguardo por parte de las policías y el municipio. En unos pocos días se han producido decenas de delitos en no más de 10 cuadras a la redonda. Encerrona, papá. Mira. Encerrona. Los constantes asaltos, encerronas, robo de vehículos, también a dejar vehículos robados a este sector, y verdaderamente estamos muy preocupados porque cada vez nos sentimos más solos, más abandonados por las autoridades, principalmente por Carabineros, por la municipalidad. En unas cuantas semanas han registrado episodios de violencia como estos. A pocas cuadras de distancia, lo que mantiene angustiada a la comunidad. El último hecho ocurrió el pasado viernes. Un grupo de sujetos hizo ingreso a un domicilio, encañonó y maniató a toda la familia. Minutos más tarde, arrancaron del lugar en el vehículo de la casa. Por el momento, los vecinos han tenido que organizarse. Tenemos grupo de WhatsApp, eso fue lo principal. Nos hablamos, nos avisamos, tenemos alarmas, chicharra. Tenemos chicharra a control remoto, la gente sale de repente y hay que salir con la alarma en la mano, ¿ya? Porque puede pasar cualquier cosa y hay que salvar a los demás. Los vecinos temen día a día que algo peor pase. Se preguntan si es necesario que haya una balacera en la puerta de sus casas para que alguien tome alguna medida. Reportajes MG. Barrio Las Rosas, una zona residencial ubicada en el sector oriente de la comuna de Maipú. El lugar está compuesto principalmente por edificios, condominios y pasajes con viviendas, los que en su gran mayoría debieron ser cerrados con portones por la inseguridad. Un lugar que hasta hace poco tiempo los vecinos consideraban tranquilo, pero que durante el último año ha evidenciado un explosivo aumento en la delincuencia a cualquier hora del día. A las 3 de la tarde, a las 11 de la mañana, cualquier horario. Así que si uno no puede, a las 7 ya aquí los negocios están cerrados, incluso con reja también, porque no se puede salir. Usted sale, hay que salir sin teléfono, sin anillo, sin nada. Asaltan a cualquiera. No le importa abuela, niño, ni embarazada. Según la información de Carabineros, a través de su plataforma Stop, en el último año se ha producido un evidente aumento en los ilícitos en el lugar. Una de las modalidades que ha aumentado es el robo con intimidación. En lo que va de este año se han presentado 39 denuncias, es decir, atención con esto, un 34% más que el año pasado. Es bajo este contexto que los vecinos afirman que los negocios se ven obligados a cerrar cuando cae la noche, así como las familias tienen que encerrarse si no se exponen a situaciones como esta. Calle Las Golondrinas Oriente, justo frente a un establecimiento educacional. Este grupo de sujetos se encontraba al exterior de un almacén cuando abruptamente se detiene un vehículo frente a ellos. Desde su interior descienden estos menores de edad, que sin ningún tapujo o remordimiento amenazan a los presentes con armas de fuego para que les entreguen sus pertenencias. Momentos más tarde se retiran del lugar ante la atónita mirada de las víctimas. Días después, a tan solo 7 cuadras de distancia, se produjo un hecho de similares características. Esto en la intersección de Lumen con Los Cancilleres. Ahí asaltaron un camión que descargaba mercadería en este negocio emplazado en la esquina. Producto del ataque, tuvieron que instalar cámaras de seguridad. Afortunadamente, solo fueron amedrentados.
A tan solo pasos de aquella esquina, a un vecino del condominio Parque Las Golondrinas le robaron antes de la medianoche su vehículo estacionado. Fue en el transcurso de la noche donde yo estaba en mi departamento y después bajé a buscar algo dentro del auto y me noté que ya no estaba el auto. Ya el puro hecho de mi auto que se robaron, un portonazo que hicieron acá, han hecho como 2 portonazos más en este departamento, o sea, acá es tierra de nadie. ¿Qué es lo que está pasando en el sector? ¿Por qué los vecinos tienen que levantar cada vez más sus rejas? ¿Y qué es lo que atrae a los delincuentes al barrio? El lugar se encuentra en el límite de la comuna de Maipú, a tan solo cuadras de Cerrillos, por lo que los vecinos dicen sentirse en el abandono por parte de autoridades y policías. Además, las autopistas del Sol y Vespucio están a metros de los condominios, por lo que es un espacio con vías expeditas para que los delincuentes arranquen del lugar. Portonazos, asaltos a plena luz del día, menores de edad que portan armas de fuego, robo desde el interior de las propiedades, golpizas, escenas que se repiten día a día. Los constantes asaltos, encerronas, robo de vehículos, también a dejar vehículos robados a este sector, y verdaderamente estamos muy preocupados porque cada vez nos sentimos más solos, más abandonados por las autoridades, principalmente por Carabineros, por la municipalidad. Suma y sigue, los vecinos han tenido que organizarse para apoyarse e ir en auxilio unos de otros. El problema es que pese al ruido y los llamados que hacen, la escasa dotación policial y de seguridad en el sector no da abasto. Tenemos grupo de WhatsApp, eso fue lo principal. Nos hablamos, nos avisamos, tenemos alarmas, chicharra. Tenemos chicharra a control remoto, la gente sale de repente y hay que salir con la alarma en la mano, ¿ya? Porque puede pasar cualquier cosa y hay que salvar a los demás. Nos organizamos, salen vecinos ya que ya sabemos, ya que salen en la noche, están un rato mirando, dándose vuelta, pero ese tiempo se acaba. Después hay que entrarse a la casa y esto queda tierra de nadie. Pero los delitos en sus distintas modalidades no han cesado. Este es uno ya conocido por todos, el portonazo. Durante el 2021 se recibieron 32 denuncias por robo violento de vehículos. Este año la cifra ya va en 55, es decir, un 72% más. Observe bien, un grupo de sujetos llegan en un vehículo y se cruzan frente a otro en el acceso de un condominio en Monte Aconcagua con Cerro El Plomo. Segundos les tomó intimidar al único ocupante del automóvil y arrancar rápidamente rumbo a la autopista. Hay otra modalidad que también preocupa a los vecinos y se disparó con un incremento del 120% en tan solo un año: el robo en lugar habitado. Volvamos a Calle Lumen. En aquel lugar vive Juan Carlos, quien se ha encargado junto a otros de organizar a los vecinos. Él, al igual que muchos, ha sido víctima de la delincuencia. Un solitario sujeto ingresó a su propiedad durante la noche. Yo puse cámara. Tengo 8 cámaras en la casa, no solamente para mí, para los vecinos, pero yo las puse y me sacaron 2 bicicletas de valor de mis hijos, porque a los cabros no les gusta comprarse una bicicleta de 100 lucas, 300, 500 lucas. Me sacaron las 2 bicicletas por arriba de la reja. Lo grabé al tipo, lo publiqué en todos los WhatsApp del barrio. Sé quién es, pero sí me ha pasado. A casi todos nos ha pasado, casi todos nos han robado. El pasado viernes, un nuevo hecho delictual volvió a conmover y preocupar a los vecinos. Durante la madrugada, al menos 5 sujetos entraron a una vivienda ubicada en Monte Aconcagua con Quinteros, a pocas cuadras del portonazo. La familia despertó cuando los delincuentes los estaban encañonando.
Posteriormente fueron maniatados y al no tener joyas o dinero les robaron electrodomésticos y otros elementos de la casa. Uno de los hijos fue golpeado por no querer entregar su teléfono celular. Eran tipo 4 de la mañana, estábamos durmiendo y yo abro mis ojos y dos tipos apuntándome con pistola en la cama. Pensé que esto era como un sueño, pero una pesadilla y claro, eran 5 tipos que estaban dentro de la casa. Lo único que querían ellos era joyas y dieron efectivo y yo joyas ni siquiera tengo argolla. En este video captado por una cámara de seguridad se puede apreciar cómo los sujetos rápidamente roban artículos desde el interior del domicilio y los cargan en sus vehículos. Hasta una bicicleta fue sustraída. Como si no fuera suficiente, arrancaron en el vehículo familiar, el cual fue encontrado días después. Como si todo lo que les hemos contado fuera poco, entre la Autopista del Sol y la zona residencial hay un sitio eriazo, abandonado, un lugar que se presta para cualquier cosa en la oscuridad de la noche. Otra preocupación más para los vecinos que desesperadamente piden ayuda. Encerrona, papá. Mira. Hay varios elementos que llaman particularmente la atención. Uno, que lo hemos denunciado hasta que nos ha dado hipo, que es que este sector está muy cerca del cruce de la Autopista del Sol con la Autopista Américo Vespucio. Por lo tanto, es fácil escapar. Es que le da la llave, es la clave para poder arrancar y que nadie los pille. Llama mucho la atención, además, Teniente Medina, la edad. Son muy chicos, y voy a atreverme a decir chiquititos, porque son niños, pero son niños que no les importa nada, que ya no tienen, ni siquiera se tapan la cara, no se tapan la cara, van armados, tienen la impulsividad propia de los menores de edad y quizás a eso, teniente, se les suma drogas. Entonces, son muy difíciles de controlar racionalmente, tratar de dialogar con ellos, negociar con ellos, están, como se dice vulgarmente, arriba de la pelota. Entonces, ¿cómo le pones límite, teniente? Por eso, Paulina, y tú, bueno, lo describías en detalle, nosotros lo hemos conversado durante las últimas semanas también sobre lo mismo, y por eso la estrategia tiene que ir cambiando, la estrategia de la prevención, de cómo vamos a llegar a ellos, poder detenerlos, poder prevenir, es donde están los esfuerzos hoy en día. Por eso existen también planes que se han implementado durante la última semana, ya sea el plan de Encerrona, porque no olvidar de que muchos de estos delincuentes que son adolescentes participan de estos delitos violentos y utilizan las autopistas para poder salir rápidamente. Uno ve las imágenes, teniente, y aquí todos estábamos sorprendidos, pero son chiquititos. Son niños. Son menores de edad. Son claro, o sea, pero ¿cómo? O sea, uno piensa en la mente de un niño. Hay niños que son más inquietos, que son hiperactivos, que son menos reflexivos. Con esa arma, seguramente bajo los efectos de cómo lo haces. ¿Cómo lo haces para ponerle coto si seguramente o se arrancan de sus casas o en sus casas tampoco hay cómo contenerlos? Entonces se vuelve muy complicado. A ver. Hagamos un ejercicio de honestidad. Un ejercicio de honestidad que tiene que ver con el olvido. O sea, este país efectivamente logró sacar de la pobreza a miles de personas. Pasamos de 52 a 8. Pero ese 8, o sea, ese 8 fue absolutamente ignorado por la clase política. Estamos hablando de 3 millones de personas. Porque no solamente hay una pobreza material, eso es lo que no se logra entender y lo que no se entendió ni en los gobiernos de la concertación, ni menos en los gobiernos de la derecha. Que la pobreza es multidimensional. No es solamente carecer de cosas. Cuando se habla de que la pobreza puede ser un antecedente del delito, claro, una persona puede no tener cosas, pero puede tener otro tipo de herramientas emocionales, familiares, culturales, que hacen que yo no tengo cosas, pero no necesariamente termino siendo un delincuente. Cuando hablamos de pobreza como antecedente de la delincuencia o cuando se vinculan, estamos hablando de una pobreza general y súper integral. O sea, no solamente me faltan cosas materiales, sino que me faltan valores, me falta educación, me falta sentido de futuro. Entonces, cuando hoy día tú ves a un joven de 13 años, 12, 10 años con un revólver en la mano, evidentemente hay una falla de modelo. Yo quiero decir acá que respecto al cambio constitucional, mezclando las cosas, ¿no? Porque tiene un poco que ver con eso también.
Decir que, no sé, rechazar es volver automáticamente al escenario anterior, me parece que es de una torpeza intelectual brutal, porque estamos todos de acuerdo que este modelo requiere ajustes, modificaciones súper estructurales. Me imagino que de la derecha hasta la izquierda al menos tendremos un consenso en eso. No sé, no sé. Si hay, no sé. Pero a ver, cuando tú tienes un niño de 12 años, de 10 años con un revólver en la mano y además está dispuesto a usarlo, ¿algún problema? No estoy justificando la delincuencia. Para mí, los carabineros deben hacer su trabajo y el Poder Judicial también y llevar, por supuesto, esto al último estadio. Pero también hay que mirar, digamos, las deficiencias que permiten que un niño de 12 o 10 años termine con un revólver en la mano. Es que es lo que planteabas ayer, José Antonio. Es más que eso. Es lo que planteaba ayer, José Antonio, de mirar aguas arriba lo que pasa cuando ocurre un hecho delictual. ¿Qué hay detrás de ese cabro chico que anda con una pistola, con 4 niños más en un auto haciendo encerrona? Yo creo que no solo está el factor socioeconómico de ese cabro chico, sino que también está los elementos que hemos llevado a que ocurran estos hechos. Yo creo que hay múltiples factores. Lo que planteas tú, también quizás una justicia o algo por el estilo que ha determinado que exista esta posibilidad, esta facilidad de cometer delitos. Y es ahí donde quizás debemos darnos cuenta. Atacar solo uno, solo el hecho social, no. No va. Atacar el hecho policial, y esa cuestión de dar mano dura, tampoco. Creo que es el equilibrio de 2 o 3 factores. Siéntate con alguno de esos niños, me puedo equivocar, pero a mí me ha tocado mucho estar con ellos, reportear, y muchas veces, no todos, aquí las generalidades no sirven, pero el manejo del lenguaje, el manejo de las emociones, el saber dónde van a llegar después si hay una casa que los acoja, de verdad, les cuesta entender mucho lo que leen y esa es responsabilidad de todos nosotros. No le hemos dado una contención ni una educación suficientemente global, completa, como quienes tienen las herramientas como nosotros para dárselas. De hecho, José, no quería dejar de lado lo que dijo José, porque es súper importante. Hoy en día nosotros estamos hablando de acá de adolescentes que cometen delitos. Sí. Adolescentes que muchas veces tienen mucha reiteración. Adolescentes que no es primera vez que están robando, ¿no? Que se caracterizan porque ya tienen 15, 20, 30, inclusive más reiteraciones anteriores. Cuando nosotros hablamos también de la prevención, uno se toma también de cerrar un círculo. Lo que dijo José es súper importante. ¿Qué pasa con el núcleo familiar? Con el niño o el adolescente más pequeño, que lo único que tiene, obviamente, que son sus amigos, que lo que hacen es delinquir. Que no tiene, por ejemplo, en su barrio un lugar donde podría estar haciendo deporte, donde podría estar estudiando. ¿Qué pasa con los papás? Muchas veces también los papás, y acá estamos hablando solamente de estos adolescentes, los niños que cometen delitos, que es importante lo que decía la Paulina. ¿Dónde están esos papás? Muchas veces están detenidos, muchas veces son papás ausentes, en donde ese niño... Familias disfuncionales. Lo que hace ese niño, obviamente, es... Repetir patrones de ¿O conducta. dónde está? Hace poco no tenía políticas de infancia. Es que eso es, en el fondo... Estamos esperando... A ver, hagamos un ejercicio de honestidad ante la opinión pública que nos está mirando. O sea, si uno siembra tomates, ¿qué va a tener? Tomates, pues. Entonces, efectivamente, hasta hace muy poco, Chile no tenía ni siquiera políticas de infancia. Entonces ahora todos se asombran, como el estallido social, no lo vimos venir. Yo no estoy de acuerdo con la delincuencia y soy el primero, y he sido en este programa el primero en señalar que los carabineros tienen que hacer su trabajo, si no es tema de los carabineros están atendiendo la última etapa de una cadena que es muy, muy larga. Fíjense ustedes lo que pasó en Lo Curro. No sé si tenemos imágenes de Lo Curro. Esta madrugada o durante la mañana, sí. Algo bien parecido, con los gritos de la mujer desesperada desde dentro hasta que el marido le metieron un cañonazo. Dos. Imagínate, sí. O sea, entonces, y probablemente, no me quiero equivocar, pero probablemente no estoy equivocado, ahí debe haber menores de edad involucrados. Entonces, vuelvo al tema de fondo, porque nos podríamos quedar en la imagen del delito para siempre. Pero hay un tema muy profundo y yo creo que la discusión política hoy día tiene que ir en esa dirección. Mira, ahí tenemos, hombre de 65 años resultó herido durante violento asalto en Vitacura, recibió 2 impactos de bala. Fue terrible. O sea, dicen que la señora del caballero gritaba, pero mira, desesperada, y sintió los balazos desde la puerta de la casa. Pero están en riesgo vital, además. Está en riesgo vital. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que
tenemos un problema de arquitectura social muy profundo y reconocer eso no es ser digamos, condescendiente con la delincuencia, para nada. Pero la discusión constitucional, política o la que sea, tiene que llegar hasta ahí. O sea, y yo creo que eso no pasa por estatizarlo todo, ¿eh? Por favor. No pasa por ahí. Oye, pero mira, quería, retomando un poco lo que tú mencionabas de políticas de verdad, de intervención con nuestros niños, ¿ya? El presidente lo dijo muchas veces, estaba en la promesa de campaña y yo creo que de verdad él quiere cumplir con esa promesa porque entiende esto que está pasando. Pero a mí me encantaría saber hoy por hoy, y aunque hayan pasado muy pocos meses, saber efectivamente cuánto del presupuesto se asigna hoy en día a hacer un trabajo con los niños. Mucho se habló de las casas modelos de Sename, que el sistema iba a cambiar, que era difícil, José, pero que esto se estaba trabajando. Pero a todos nos queda la misma duda. ¿Realmente hay una intención seria? Porque cuando hay una intención seria, eso hay que ponerle lucas. Para hacer una intervención mayor, por ejemplo, para ver qué está pasando con esa familia, para que los niños vayan efectivamente al colegio y reciban educación, para ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, en los Sename. ¿Te puedo decir algo? ¿Sí? Que vamos a ir con Antonia Kohler, pero respecto a lo que tú dices, el punto, me parece, si uno mira en retrospectiva, dice, pero ¿cómo? ¿Cómo esto pasó? ¿En qué minuto llega un niño de 10 años a tener un revólver en su mano? ¿Cómo lo consiguió? ¿Por qué desertó del colegio? ¿Por qué llegó a un punto en el que está dispuesto incluso a matar sin tener absolutamente nada que perder? Porque hay un sentido de que no hay nada que perder. O sea, un niño de 10 años que dispara, la verdad es que no tiene mañana, tiene los próximos 15 minutos, digamos. Sí. O sea, el horizonte de ese niño es lograr llegar con el auto a la autopista y de ahí probablemente a que se repartan el botín, no tengo idea. Voy a decir esto y voy a ir con la Antonia. Durante los últimos 30 años, y no estoy haciendo un ejercicio como de denostación de la transición para nada, pero la clase política y los líderes de opinión, me cuento, y la élite y todo, no hemos vivido lo que han vivido muchos chilenos. No vivimos en sus barrios, no nos atendemos en sus hospitales, no estudiamos en sus colegios. ¿Cómo pretenden ustedes que encontremos soluciones, y me incluyo porque somos todos parte del mismo país, cómo ustedes quieren que encontremos soluciones para la educación, para la salud, para la infancia, si parte de la élite en Chile ve a Chile como una suerte de país de tránsito, no como la propia patria? Entonces es muy importante la señal que se da en países desarrollados donde el hijo del primer ministro va al colegio público y donde el primer ministro es internado en el hospital público. Es la única manera, porque también hay un vivencial en la política que tiene que ver con la experiencia ciudadana de los propios dirigentes, que en Chile no la hemos tenido. Cuando uno tiene un familiar bajo la adicción, ya sea alcohol, ya sea droga, la desesperación es tremenda. Hoy día, para esos niños que algunos son adictos y muchas veces por eso están tan enceguecidos, no hay tratamiento. Ustedes saben la angustia para esas mamás que llegan estos niñitos desesperados por la droga, pero tampoco tienen tratamiento para darle y son muy violentos. Antonia, tú estás ahí con los vecinos. Si nos pudieran describir un poco por esta línea, ¿han visto menores de edad? ¿Han visto esta En este momento violencia? La verdad es que nosotros hemos estado también muy atentos a lo que ustedes están conversando. No escucho muy bien desde el estudio, un poco cortado, chicos, esa es la verdad, pero estoy aquí con Juan Carlos y hemos estado muy atentos porque a él le ha tocado ya en 20 años viviendo acá. Mire, aquí él tiene una alarma que él hace sonar y todos los vecinos de la cuadra pueden escuchar su casa. Porque esto es algo que también ellos mismos han organizado para poder, ¿no es cierto?, prevenir delitos y todo. Y usted me decía, de todos los delitos que le toca ver, Juan Carlos, a usted, ¿cuántos de ellos, por ejemplo, terminan con delincuentes detenidos? Muy pocos. Y de ellos, por ejemplo, los que usted me comentaba que de repente pasaba, de estos pocos, ¿cuántos de ellos, por ejemplo, usted ha visto o ha notado que son menores de edad? Hoy la mayoría. La mayoría. Nosotros estamos todo el día atentos porque los niñitos se han vuelto en bicicleta mirando las casas, mirando los autos y después pasa lo que pasa. Entonces, pucha, no sé cuál es la palabra exacta, una psicosis. Está preocupado todo el día de que qué pasa en tu alrededor. Claro,
Eso me decía, o sea, llega un vecino nuevo al barrio, viene alguien andando en bicicleta y hay que estar atentos a quién es, cómo se llama, incluso sacarle fotos, me imagino. Claro, exactamente. Por eso tenemos cámaras para ver si este tipo ya pasó antes, si ha pasado dándose vuelta y es una preocupación constante. Una psicosis en el fondo, como la describe usted, don Juan Carlos, como la viven los vecinos. Quiero en vivo incluir aquí a este vecino que llegó. Venga, por favor. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Leonardo. Leonardo, usted nos vio, me imagino, y vino acá porque quiere también contar quizás su experiencia como vecino. Así es, exactamente. Bueno, yo quería, me acerqué porque apoyar al vecino en cuanto a lo que es los niveles de delincuencia que ya se han extralimitado en un barrio que era residencial, tranquilo, un barrio hermoso, pero lamentablemente eso también trajo que se acercaran los delincuentes a nuestro sector. En mi caso personal, en la casa de mis padres, hace 1 año y medio atrás, la casa posterior, ya que ellos vivían dentro de un condominio, pero en la casa de la avenida, a 20 metros de la casa que asaltaron estos delincuentes hace pocos días atrás, desmantelaron la casa 5 delincuentes. Y los 5 delincuentes, uno se quedó en la plaza adyacente al negocio que está donde hicieron el robo, y los otros 4 entraron a robar a la casa que los vecinos se habían ido esa mañana a la playa. Y sucede que revolvieron todos, sacaron computadores, los PlayStation de los niños, joyas, esa casa la dejaron dada vuelta por completo. El delincuente que estaba en la plaza se dedicó a observar. Otros vecinos se percataron del movimiento extraño y llamaron a Carabineros. Carabinero llegó y cuando llega ellos no encuentran nada mejor que saltar la pandereta hacia la casa de nosotros, donde yo personalmente le comentaba al señor quedé marcado por vida porque tuve que enfrentarme con los delincuentes dentro de la casa. Carabinero finalmente logró llegar a donde estábamos nosotros, le dimos captura a los otros 4, pero para nuestra sorpresa a los días al consultar a la fiscalía que había ocurrido con ellos, la justicia que en este país, que es lo que nos tiene podrido, los dejó libre porque el robo había sido en un lugar no habitado. Vale decir que poco menos los delincuentes tuvieron la oportunidad de robar porque no había nadie, así que había que dejarlo en libertad. Entonces, yo quise acercarme y comentar acá, tener la posibilidad de decir por los canales de televisión que estos políticos, estos diputados que se dedican a tratar temas tan intransigentes como por ejemplo decir que la mujer ya no se va a llamar más mujer, sino que persona menstruante, ¿por qué no se dedican a gestionar para que la justicia sea como tiene que ser? La verdad, estamos discutiendo una constitución que la asocian a un gobierno militar, que la asocian a una dictadura y que su único fin es cambiarla por ese método. Cuando las reformas se pueden hacer a las constituciones, la gente habla desde la ignorancia. Lo que está mal... Lo que conversábamos, claro, era algo que a ti te había pasado a tu familia, a ti te tocó enfrentarte cara a cara. Estos delincuentes que tú te encontraste dentro de tu hogar, ¿se veían menores? ¿Se veían cuántos eran? ¿Cómo se enfrentaban a ti? Hablamos muchas veces si es que estos delincuentes andan o no consumiendo drogas para hacer estos delitos. ¿Cómo fue tu experiencia desde la primera persona como tú lo viviste? Mira, no estaban drogados alrededor de 20 años y recuerdo claramente que una vez que lo tomamos detenido, en vez de, por lo menos, agachar la oreja y tener una actitud de arrepentimiento, su actitud en todo momento fue porque mi madre se acercó y ante su rabia también de verse vulnerada en su casa, le dice, imbécil, dedícate a trabajar, que anda haciendo esto. No voy a reproducir los epítetos ni los garabatos que le contestó, pero le amenazó derechamente de que le iba a venir a buscar. A lo cual, bueno, yo tuve otro tipo de reacción con él y nunca más volvieron. Y posterior a eso, recuerdo también que afuera a una vecina, yo venía saliendo en mi vehículo del condominio y dos delincuentes se acercan a asaltarla. La logro ayudar, vamos a buscar a su marido, los seguimos y les quitamos unos destornilladores como los que mostraban de los delincuentes que había en la reja de este tamaño. Entonces es algo totalmente que ya se salió de margen. Bueno, y quería retomar un poco el tema. Leonardo, tú estás escuchando desde el estudio, es que también te quieren hacer una pregunta, te están escuchando muy atentos. Sí, Leonardo, ¿qué tal? Buenos días. Desde tu óptica, ¿por dónde irían las soluciones? Es importante escuchar a la ciudadanía, yo creo que participe también en lo que cree que son políticas públicas efectivas, porque en realidad si un grupo de señores se junta y cree que eso es lo que hay que hacer, yo creo que la clase política tiene poco contacto con la realidad, muy poco. Estoy hablando de todo tipo de clase política, de todos los partidos políticos, ¿eh? O sea, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, me gustaría saber, desde tu mirada, digamos, como un ciudadano que ha vivido las consecuencias negativas del delito, ¿qué es lo que tú crees que hay que hacer?
En primer lugar, como lo dije hace un ratito, que lo que es en este país, diputados, senadores se dediquen a legislar y a resolver temas judiciales, porque ahí no está el problema. Muchas veces se critica a Carabineros. Yo he escuchado muchos reportes en famosos OSAFE, que nosotros estamos conectados para informarnos, o en las vías de redes sociales, donde se dice, no, que Carabineros no viene, que Carabineros le tiene miedo a los delincuentes, que Carabineros no se mete con los narcotraficantes. No, señores, Carabineros no les tiene miedo. Lo que Carabineros tiene miedo es a perder su trabajo. Porque si Carabineros actúa como tiene que actuar, se le vienen todas las penas de la ley de los derechos humanos, de que actuó con fuerza desmedida, que si encuentra un vehículo lleno de armas, no, fue una detención ilegal, así que devolvamos la arma al delincuente y que siga en la calle. Cuando nosotros le devolvamos la autoridad a Carabineros, que la tiene perdida, Carabineros va a hacer con lujo y detalle su trabajo, con la seguridad de que no va a ser amenazada su familia, porque hoy en día, si ustedes no lo saben, el exdirector de Gendarmería está amenazado tras haberse jubilado por los mismos delincuentes, por los mismos traficantes, amenazado él en su vida y su familia. ¿Cómo en un país libre, soberano, vamos a tener que estar viviendo la gente que ejerce la justicia, las autoridades amenazados por los delincuentes? Queremos ser un Cali, un Medellín, no sé, la gente que tiene Netflix, vean sus casas, la serie El Cartel, pues. Y ahí está más que graficado lo que está ocurriendo acá. Como lo has dicho tú muy bien, Antonio Neme, que te admiro por tu fortaleza y tu valentía de decir las cosas como son en televisión, como poca gente lo hace. En Chile hay directamente terrorismo, hay narcotráfico. Los mapuches son gente de paz, los mapuches reales son gente amable, gente culta, que si tú llegas a sus lugares donde ellos viven, si te tienen que recibir, te reciben con un vaso, con agua, con harina, con un pan amasado, con lo que tengan en la mano. La gente que anda disfrazada de mapuche es lo que le hace de anillo de seguridad a los narcoterroristas que tienen arriba en los cerros, en las cordilleras, sus laboratorios para generar droga y destruir este país. Yo lo único que quiero decirle a través de este despacho es a los políticos que se dediquen a legislar lo que corresponde. Los vecinos no podemos estar acá nosotros armándonos con palos, con fierro, estando atentos sin dormir en la noche por si viene algún delincuente y defendernos nosotros, porque nosotros vivimos en un Estado de Derecho y el Estado es el que tiene que ser garante de la seguridad de todos los ciudadanos. Yo soy profesor y veo como a diario el mismo Ministerio de Educación le quita potestad a los profesores, por ejemplo. Y desde ahí viene toda la base del por qué nadie respeta a las autoridades. Los niños hoy en día no respetan a sus padres. Hace 2 semanas atrás discutían en la semana de vacaciones de invierno de cómo era posible que dejaran a los niños una semana antes, que quién lo iba a cuidar, que quién iba a estar en alimentación, que por favor den una gift card para poder nosotros alimentar a los niños estos días. Si nosotros recordamos a nuestros abuelos, sucede que nuestros abuelos tenían 5 hijos. Los 5 hijos iban limpios al colegio, ordenados, bien alimentados. Los 5 hijos tenían sus útiles escolares. Se mal acostumbró a la ciudadanía a que todos se lo den, que le den los útiles escolares, le den uniforme y la alimentación. Los colegios no son guarderías. Y más encima le quitan el respeto. Cuando dicen, no, que un niño si va con el pelo largo, que si va del pelo morado, verde, con aro o no, no estamos diciendo que si va a ser más inteligente o menos inteligente. Está formando un niño de la base sobre lo que son los valores, sobre lo que son los principios, sobre lo que es la disciplina, para que cuando llegue la adultez a los 15 años no tengamos estos delincuentes que tenemos hoy en día asaltándonos por todo. Leonardo, a ver, yo creo que tú tienes una mirada ciudadana, tuya particular, son tus opiniones, y está perfecto que se abra, digamos, el abanico para que cada uno pueda decir lo que piensa y cómo ve la realidad. Yo solamente quisiera preguntarte por dónde comienza la reparación de todo esto. Ya, comparto contigo que hay un proceso de descomposición social importante, las razones a lo mejor diferimos en ellas, pero tú eres el entrevistado y eres el centro de atención en este espacio, no yo. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, desde tu mirada, que ya quedó súper clara la opinión que tienes. Fortalecer a Carabineros, tú dices hay un problema que es más profundo, que tiene que ver con la pérdida de autoridad ya desde el hogar o desde el mundo escolar. O sea, hay un elemento que tiene que ver con la disciplina o con la dirección que se ha perdido desde tu punto de vista. Entonces, ¿cómo se puede comenzar a reparar eso, que es muy basal? Lo que tú estás diciendo no tiene que ver necesariamente con el delito por el cual tú estás acá hoy día. O sea, tú vas a una cosa muy de base, que uno puede compartir o no, insisto, no te voy a dar mi opinión, pero no me corresponde. Solamente estoy preguntando, quiero saber
¿qué es lo que tú crees que hay que hacer o por dónde puede partir un modelo distinto, digamos, que recupere el tejido social para que uno pueda usar la plaza tranquilamente, pasear a su perro tranquilamente, salir con sus niños, en fin, o sea, recuperar un poco la civilidad que se ha perdido en algunos rincones del país? Claro, y ustedes también se conocen con aquí don Juan Pablo. Me imagino que igual han iniciado un poco con esto. ¿Hacen ustedes mesas de trabajo? ¿Hablan por WhatsApp? ¿Cómo están buscando ustedes soluciones? También en la línea de lo que dice José. Mira, los vecinos estamos organizados, hay grupos de WhatsApp donde compartimos cualquier novedad, cualquier noticia que pueda darse cuenta de algún delito que se cometa, pero vuelvo a repetir, siento que no corresponde que los vecinos sean los que tengan que estar tomando los resguardos ante esto. Pues debo reconocer que en cuanto a municipio, durante la última semana se han visto muchos vehículos de Paz Ciudadana, vehículos nuevos me imagino que se adquirieron, ya anda mucho vehículo de Paz Ciudadana dando vuelta. Eso es bastante favorable, yo siento, para la comunidad, porque uno tiene la cercanía de acercarse al vehículo, a lo mejor un contacto más directo. Pero también, a desmedro de eso, cuando han ocurrido situaciones de asalto, que en la calle Los Ministros, por ejemplo, que está entre Lumen y Monte Aconcagua, si ustedes vinieran a las 6 de la tarde cuando oscurece, ya lleva más de un mes, podría decir yo, en la luz cortada. Y eso es un paso obligado de los vecinos que bajan del paradero que está en Los Ministros con la Golondrina para transcurrir justamente al sector de Monte Aconcagua, donde están los domicilios donde se han producido los distintos asaltos. Porque acá en el barrio, bueno, don Juan Carlos también nos decía, hay una cierta suerte de psicosis entre los vecinos. Ahora ustedes dicen, están pasando mayores patrullajes. ¿Eso está ayudando a disminuir, don Juan Carlos? Finalmente también esto que usted dice, de estar todo el tiempo atento de si va a pasar algo, estar mirando hacia la esquina, estar mirando a quién pasa también. Algo ayudará, pero ha pasado mucho más para Ciudadana. No lo que se necesite exacto, pero también hay que ver que estamos retomando recién una normalidad, ¿ya? Y tenemos que organizarnos más. Lamentablemente, como dice el vecino, es toda la verdad, no tenemos por qué nosotros arriesgar nuestras vidas y la de nuestras familias. O sea, ya es un riesgo estar dando una entrevista y hacerse un poco público, ¿cierto? Pero sí, ha pasado un poco más Ciudadana, pero Paz Ciudadana tiene un límite. Claro. Tiene un límite, porque ni siquiera puede golpear si pide un delincuente. O sea, hay que afirmarlo, si es que pueden afirmarlo, y tienen que llamar a Carabineros para que proceda. Nosotros ayudamos en lo que podamos. Claro, ayudan en lo que pueden, se organizan, ¿no es cierto? Se atreven a hablar. Escuchamos. Sí, Antonia, es que aquí el teniente Medina quería intervenir. Hay un punto que es bien relevante y es... si bien los gobiernos de turno, el Estado se tiene que hacer cargo de falencias que están establecidas, las zonas de alguna manera donde no llega la educación, donde no llegan las coberturas, donde no da abasto las policías y una lista larga, no dejar de lado lo que nosotros como comunidad podemos hacer, porque es bien interesante lo que están diciendo los vecinos de Maipú y está pasando en nuestras comunas, que ellos mismos también se están organizando, y la frase es, hacia la delincuencia es como, con mi barrio no. No te metas con mi barrio, que aquí queremos vivir en paz, y desde ahí yo creo que sí nos podemos organizar, aunque sea desde lo que depende de nosotros, teniente. Es que, Paulina, es importante lo que dicen ahí los vecinos. De hecho, el tema de la coordinación entre ellos, que se conozcan, que puedan tomar medidas también propias para sentirse más seguros. La labor que hacemos también nosotros las policías, y de hecho por eso estamos acá y compartimos permanentemente los programas, porque uno va levantando y también va contando lo que se está haciendo ahí en ese lugar. De hecho, lo que decía el vecino es verdad. Hay patrullajes que se han ido incrementando. El fin de semana hubo recuperación de 2 vehículos que estaban con cargo por robo en ese lugar. Hubo detenidos también por disparos cerca de ese lugar. Nosotros como Carabineros estamos con mucha demanda, pero estamos. Es importante que sepan, por ejemplo, de que tenemos que ir agilizando también los procedimientos. Cuando nosotros estamos en lugares como Maipú, muchas veces tenemos procedimientos o instrucciones que nos llegan desde otras instituciones, donde quedamos muchas veces por mucho rato en un procedimiento, ya sea, por ejemplo, una contratación de lesiones, en donde estamos esperando 2 hasta 3 horas muchas veces para poder continuar con el procedimiento. Por eso también estamos tratando de que se vayan agilizando. Tenemos más de 1.300.000 órdenes judiciales que nosotros diligenciamos en el año, muchas veces solamente para ir a notificar a personas. Entonces, eso también es lo que se está optimizando para poder decirlo, pero el vecino es súper claro. El tema de la coordinación, el tema de conocerse,
el tema de tener la confianza en las instituciones y obviamente que lo que nosotros esperamos también es que cuando nosotros logramos esas detenciones, es importante que ese detenido, ese niño, ese adolescente o ese adulto también, que va por las 70 veces detenido, no tenga una medida cautelar que sea no acercarse a la víctima a 30 metros. Entonces, eso también es lo que terrible cuando estamos hablando de niños. Claramente hemos tenido un vacío y lo que dice el José es súper importante. No hemos dado la solidez a las familias, a nuestras familias chilenas, para tener una vida tranquila, segura, con niños en formación, con esperanza de vida. Son el futuro. Sí, son el futuro, y si no lo solidificamos ahora, bueno, el futuro que nos vislumbra Paulina, no es el mejor teniente. Y de hecho muchas veces normalizamos cosas pequeñitas, que niños aparezcan en videos con armamento, como algo que si fuese normal. Entonces de repente como si fuera una choreza. Como si fuese entonces damos de repente los mensajes videos musicales. Sí. Totalmente. Entonces nosotros tenemos que acá que el mensaje sea uno, que sea súper claro. Tenemos que cuidar a nuestros niños totalmente, son el futuro. Entonces, ¿qué ganas de que ellos estuviesen haciendo otras cosas y que no estén participando en estos delitos? Muchas veces lo vamos a tener y lo vamos a seguir teniendo. Pero es importante también que entiendan que nosotros también actuamos en los efectos del problema. Pero ¿qué pasa con las causas? No, hay que hacer por eso es importante cerrar ese círculo. Y una reconstrucción social. Antonia, despide a esos vecinos que tienen la valentía de contarnos. Vamos a aquí, sí. Bueno, vamos a despedirlos, Leonardo, don Juan Carlos, muchas gracias. Leonardo, lo último, tú también estabas escuchando lo que decían en el estudio. ¿Cuál sería tal vez una de las últimas ideas que me decías querías aportar también a la conversación? Escuchando lo que decía ahí, muy bien cierto el teniente Merino, esto viene de cómo nosotros a nuestros niños le estamos entregando una pseudo educación en base a la delincuencia, sobre todo en la parte musical. Yo no entiendo cómo las autoridades permitieron el año pasado, por ejemplo, llevarle para fiesta de Navidad al Sename a pseudos, comillas, artistas como Marcianeque, que en todas sus letras llaman a hacer desorden, llaman al vandalismo, llaman a drogarse, a niños que supuestamente tienen que estar en esos centros reformándose para poder reinsertarse de la mejor forma a la sociedad. Pero bueno, como lo decía muy bien José Antonio Neme ahí, es un tema de país, un tema de gobierno que tendrán que hacer las bases para poder volver a edificar todo esto nuevamente, claro, y sacar nuestra sociedad adelante. Y va mucho más grande también a lo que puede ser un cantante, ¿no es cierto? Un contexto, hay que también ubicarlo dentro de una generación, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido también tú decías una última idea que querías agregar. Una última idea que yo quería agregar, que muchas veces la gente dice, no, pero es que son niños, no, es que son niños, no, digamos las cosas como son. Cuando cometen delitos son delincuentes y no podemos culpar a que nació en tal parte, que se formó esta... No, porque las personas se forman y se educan en nuestro país. Hasta el día de hoy la educación básica es gratuita, la educación media también es gratuita, por lo tanto la posibilidad de educarse está. Y así como los políticos para captar votos, para ganar algún tipo de elección, pretenden bajar la edad de la gente que pueda votar, bueno, entonces también legislemos para que también bajemos la edad donde ya puedan ser sometidos ante la justicia como un adulto, porque si están dispuestos a tener voz y voto para elegir a alguna autoridad, también que tengan las obligaciones de cumplir como ciudadanos y comportarse y respetar las normas que rigen nuestra sociedad.